¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de historia donde les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook. Muy bien. Bueno, primero que todo les quiero pedir una disculpa por si de repente hay semanas como la anterior donde no se suben videos de nada. Bueno, resulta que no tengo tiempo, de repente tengo un trabajo y ese trabajo me consume mucho tiempo. Por eso de repente no alcanzo a hacer pautas ni mucho menos grabar y editar estos videos. Porque bueno, como yo no vivo de esto, bueno, no me genera ingresos para comer, entonces dependo de otra cosa para ingresos de trabajo, para ganar ingresos, para ganar dinero, ¿sale? ¿Vale? Esto es amor al arte, puramente tal. Pueden pasar muchos años que estos videos están subidos, puede que nunca gane plata, nunca gane un premio, nunca gane nada, puede que a lo mejor nunca merezca nada también porque esto es muy sencillo, no sé. Pero bueno, yo lo hago por amor al arte y porque me gusta, si no hace rato lo hubiese dejado. Este es un proyecto que hace más de 3 años ha comenzado y no lo voy a dejar hasta ahora. O por lo menos no lo voy a dejar tan fácilmente, ¿ya? Dicho esto, comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de lo que fue el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. ¿Ya? Claro, Eduardo Frei Montalva, bajo el apoyo de la democracia cristiana, llegan al poder el año 1964. Ahora bien, mucha gente dice que la democracia cristiana va donde calienta el sol, que es oportunista, que un rato se inclina a la izquierda, que otro lado se inclina a la derecha. Bueno, todo eso tiene una explicación. Esa explicación nosotros la podemos encontrar en el momento, en la historia que existe detrás de la formación de la democracia cristiana. ¿Cuál es esa historia? Bueno, la principal raíz de la democracia cristiana viene del Partido Conservador, partido del cual se ha hablado en muchos videos que pueden revisar la lista de reproducción si es que pueden para encontrar algunos. No hay muchos más detalles, solo los que competen aquí. Cuando surge la cuestión social acá en Chile, la democracia cristiana, el Partido Conservador tomó una postura oficial de no apoyar, de no reconocer la cuestión social y mucho menos entregar soluciones a ella, porque como no la reconocía, bien. Sin embargo, habían jóvenes, gente como el arzobispo Mariano Casanova, que estaban influenciados por la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII del año 1891, la cual fue la carta de navegación para lo que después se iba a conocer como el social cristianismo. Que algo de eso hablamos en un video anterior, aquí está el link, ¿ya? Pues bien, bueno, el social cristianismo daba un camino para atender los problemas de los trabajadores y los más desvalidos del orden político, económico y social imperante, que a pesar de que iba a cambiar después, iba a seguir habiendo gente excluida de ese orden, ¿ya? Bueno, aquí había una división entre los conservadores, que excluían a las masas populares del orden del statu quo, para decirlo de alguna manera, y el social cristianismo que trataba de incluirlos en el sentido de asistir a todos sus problemas, no de darles poder, sino de atenderlos, ¿ya? La juventud conservadora de mediados de los 30, donde entre ellos estaba Eduardo Frei, Bernardo Leyton, Radomiro Tomic, en fin, se separa del Partido Conservador y crean el suyo propio, que se llamó la Falange Nacional. ¿Ya? Esta nueva agrupación se empieza a hacer más conocida cuando forma parte del gobierno de Juan Antonio Ríos, el segundo gobierno radical después de Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Y bueno, en un momento donde la ruptura entre socialistas y comunistas, en lo que entonces formaban la Alianza Democrática, se estaba haciendo una realidad y donde ya empezaban a chocar ellos propiamente tal. La Falange Nacional marcó otra diferencia, siempre marcó diferencias con el Partido Conservador, debido a esto de entre asistir y atender a las masas populares y de excluirlas netamente. En eso nunca transó el Partido Conservador, bien. Pero otra diferencia más que hubo es por la Ley de Defensa Permanente de la Democracia,
que esta ley que significó la ilegalización del Partido Comunista, que significó que sus dirigentes se fueran al exilio y a la clandestinidad, generó muchas divisiones en todos los partidos políticos. Pero aquí la Falange Nacional hizo una distinción del Partido Conservador, que bien hubo una facción de los conservadores que estuvo en contra de esto, pero hizo la distinción porque decían, la Falange Nacional era anticomunista. Tenían su proyecto político, el cual rescataba un poco esta idea de la evolución para evitar la revolución, ¿ya? Pero no encontraban esto éticamente correcto. A los comunistas hay que quitarles terreno para que dominen, no echarlos de una forma así, porque eso podía generar que estas fuerzas tomaran más y más influencia, más y más fuerza con las circunstancias, con el paso del tiempo, y se convirtieran en algo incontrolable que podía inestabilizar el orden político, económico y social. Por eso estaban en contra. Algo que los conservadores nunca vieron. Eran muy míopes. Nunca vieron, después de todo lo que ha pasado con la cuestión social, no aprendieron nunca nada. La Falange Nacional empieza a nutrirse de sectores de clase media. ¿Qué pasó? Se acabaron los gobiernos radicales. Los radicales en su conjunto aglutinaban principalmente a los sectores de clase media. Cuando las radicales comenzaron a decaer y se empezaron a acercar más a la derecha que a la izquierda, sectores de clase media se apartaron de los radicales. Los más progresistas se fueron al Partido Socialista y los más conservadores se fueron a la Falange Nacional. Entonces, esos sectores medios empiezan a nutrir a la Falange Nacional, junto con la llegada de ex radicales, ex ibañistas, ex liberales, que también se pasan a la fila de la Falange Nacional. Y todo este conjunto de población, de ciudadanos, de sectores medios, hacen que en 1957 la Falange Nacional se reorganice, y el resultado de esa organización es la democracia cristiana. ¿Ya? El Partido Demócrata Cristiano también se podría hablar. ¿Ya? Entonces, para que me entiendan, la democracia cristiana es un partido conservador, pero de raíces social cristianas. O sea, tiene cierta sensibilidad social ante los sectores desvalidos, quiere atenderlos, quiere satisfacer sus demandas. Y esto con fines anticomunistas, de evitar que los comunistas, los socialistas, todo lo que quiera hacer revolución socialista, marxista, en este momento apoyada por la Unión Soviética, tengan influencia sobre las masas populares. ¿Cómo se quita esa influencia en las masas populares? Pues atendiendo sus demandas, y de esa forma frenar eso, que es como lo que planteaba el socialismo de cátedra en la cuestión social, impulsado por Valentín Letelier, que es con el proyecto político que llegó Arturo Alessandri Palma. Pero la diferencia está en que el socialcristianismo no hablaba de darle mayor intervención estatal en la economía. Eso, no hablaba de estatizar empresas, necesariamente, sino que hablaba de crear ciertas organizaciones que estaban fuera del poder del Estado, y que esas organizaciones asistieran a las demandas de esas masas populares. Pues bien, esto se materializa acá. ¿Ya? Con todo esto, este es el Partido Demócrata Cristiano con el cual Eduardo Frei llega al poder. Ahora hay que ver un poco la trayectoria de Eduardo Frei, ¿cierto? Que está un poco ligada a la formación del partido. Eduardo Frei Montalva se titula de abogado en la Universidad de Chile, viaja después por Europa, siendo de esos jóvenes cristianos conservadores, ¿ya? Vuelve y es uno de los fundadores de la Falange Nacional. Hacia 1945, los finales del gobierno, del prematuro final del gobierno de Juan Antonio Ríos, quien muere de cáncer, es nombrado ministro de Obras Públicas. ¿Ya? Y como dato, ahí es cuando se empieza a ser conocido. ¿Ya? Después fue senador por Atacama y Coquimbo, y después senador por Santiago. ¿Ya? Poco a poco empezó a tener protagonismo en la actividad política y nacional, llegando a ser considerado uno de los presidenciales
el año 57 en las elecciones presidenciales del año que sigue. ¿Ya? Elecciones presidenciales de 1958. Participantes: Jorge Alessandri, independiente, apoyado por la derecha, que está en el Partido Liberal y el Partido Conservador. Salvador Allende, apoyado por el Frente Amplio Popular, donde estaban los socialistas, los comunistas, entre otros. Eduardo Frei Montalva, apoyado por la Democracia Cristiana. Luis Bozay, radical. Y Antonio Zamorán, independiente, mejor conocido como el cura de Catapilco. Jorge Alessandri y Salvador Allende tienen las primeras dos mayorías, ninguno gana la mayoría absoluta, por ende se elige por Congreso Pleno, donde gana Jorge Alessandri. El año 64, ya pasado lo de la Revolución Cubana, ya este miedo de Estados Unidos ante que los países latinoamericanos se pasen a la órbita de la Unión Soviética después de la Revolución Cubana, sea por la vía armada, sea por la vía electoral, y que después por lo mismo de impulsar la Alianza para el Progreso y de tener cierta tutela, tener cierto ojo bajo los países latinoamericanos, en eso lo encontramos en 1964, ven a Eduardo Frei Montalva y el Partido de la Democracia Cristiana apoyándolo detrás como la alternativa que podría neutralizar el intento de Salvador Allende. De hecho, Estados Unidos financia la campaña de Eduardo Frei. La financia de forma así informal, extraoficial, así como por debajo. Algunos rumorean que Eduardo Frei no sabía nada de que le estaban dando plata desde el extranjero. Él no sabía, supuestamente. Vaya uno a saber, porque hasta por ahí llegan los datos. Y toda esta información que se recoge de archivos desclasificados de la CIA, que hace un tiempo atrás hizo Estados Unidos, de entre 1953 y 1973, entonces esa información estaba ahí, bueno. Ustedes, jóvenes que han marchado, son mucho más que un partido, son mucho más que un hecho electoral, son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. Elecciones presidenciales de 1964. Participantes: Eduardo Frei Montalva, apoyado por la Democracia Cristiana. Salvador Allende, apoyado por el Frente Amplio Popular. Julio Durán, radical, que perdió el apoyo de los liberales y conservadores que apoyaron a Frei. Frei gana por mayoría absoluta, por lo que no necesitó haber un Congreso pleno. El proyecto político del gobierno de la Democracia Cristiana de Eduardo Frei Montalva tiene tres líneas de acción concretas: la reforma agraria, la chilenización del cobre y la promoción popular. La reforma agraria consiste en que había que acabar con esos latifundios que existen desde los tiempos de la colonia, donde los herederos de esos terrenos son la gente de la derecha en ese entonces, dentro del Partido Liberal y el Partido Conservador, porque a la vez son herederos de los criollos que en algún momento fueron dueños de esos territorios, y de los españoles obviamente, y tomar esos latifundios, dividirlos en hartos trozos, y cada trozo dárselo a una cierta población para que lo trabaje. Supuestamente con eso se iba a mejorar la productividad del campo. Ya. La reforma agraria fue comenzada en el gobierno de Jorge Alessandri por presiones de Estados Unidos y de la Alianza para el Progreso. Era parte de las reformas necesarias para evitar que el socialismo avanzara en América Latina. Bien, se hizo una ley del macetero, que fue una expropiación pequeña, chiquitita, cosmética, pero lo importante, lo que hizo Jorge Alessandri, fue la creación del CORE y del INDAP. Esas dos instituciones iba a utilizarlas Eduardo Frei para generar su reforma agraria. ¿Ya? Bueno, y Estados Unidos apoyó la reforma agraria de Frei, porque veían que era sí o sí algo necesario que hacer, era parte de lo de la Alianza para el Progreso, del pacto que se firmó. El problema es que, al ser el latifundio propiedad de la gente de derecha, atentaba contra sus intereses económicos. Obvio, tienen un terreno grande donde se le sacan provecho a la pinta suya, pueden arrendarlo, pueden cultivar, pueden hacer cosas con él. O no, simplemente lo ocupan, simplemente tienen terreno, cosas suyas, porque es su terreno, es su propiedad. Y de repente que de un día para otro te vengan a quitar eso, o sea,
ahora debe doler. Es como si el día de hoy tú tuvieras un pedazo de terreno chiquitito, pongámosle de 100 metros cuadrados. Estoy hablando de una cosa chica en comparación con lo que eran los latifundios. Pero imagínate si tú tienes un terreno de 100 metros cuadrados y de un día para otro el gobierno te dice, ¿sabe qué? Nosotros le vamos a quitar ese terreno. ¿Cómo te sentirías tú? Pues bueno, eso mismo sintió esa gente con terrenos grandes. Algunos los producían, otros no, pero bueno, eso pasó. Y como estamos hablando de que era gente con intereses económicos potentes, que sus principales representantes estaban en la derecha, que era el Partido Liberal, el Partido Conservador, que a todo esto hay un momento en que se dan electoralmente, bajan mucho y se aglutinan los dos partidos en uno solo, formando el Partido Nacional. Pues bien, esa gente empezó a hacer presión, en cierto sentido logra que la reforma agraria de Frei se estanque, un año después de haber comenzado la expropiación de los fondos. Eso generó un problema. ¿Cuál fue ese problema? Había muchos campesinos o pobladores rurales que estaban esperando su pedacito de fondo para trabajarlo, para vivir en él, para cualquier cosa. Porque eso era lo otro. Se creía que toda la gente que iba a recibir un pedazo de fondo iba a trabajarlo. Había gente que no. Había gente que recibió su pedazo de fondo y después lo vendía o lo arrendaba o le sacaba provecho como quisiera. Porque tampoco te podían andar obligando a expropiar tu tierra, a sacarle explotación a tu tierra como quisieras. Bueno, mucha gente estaba esperando su pedacito de fondo y no lo recibió porque la reforma agraria se estancó. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Que del 68 en adelante, y en el año 70 esto ya era una realidad latente, evidente, horrible, muchos campesinos iban a los fondos y se los tomaban por su propia cuenta. Y eso generó un montón de episodios sangrientos, violentos entre el patrón de fondo, los pobladores que lo apoyaban contra los campesinos que querían tomarse el fondo, y eso pasó en todo el Chile rural en estos 2 años. El año 70 esto era una realidad. Ya tenéis que ser ciego para no verla. De hecho, el problema de la reforma agraria fue que ayudó a fomentar la polarización que estaba dando la Guerra Fría entre el bloque capitalista de Estados Unidos y el bloque socialista de la Unión Soviética. Más porque la izquierda, la FRAP, se empezó a meter en la intervención de los fondos y apoyaban a los campesinos para que se tomaran los fondos. El episodio más violento que deja la reforma agraria fue lo ocurrido en el fondo La Piedad, hacia 1970, ubicado cerca de Longaví. El dueño de ese fondo se opuso a que fuera expropiado. Entonces vino gente de la Cora, fueron algunos funcionarios públicos, entre ellos un notario, vino un general de carabineros, con 300 efectivos, o sea, con 300 carabineros pelados, entre ellos un cabo, algún sargento, en fin, donde le dijeron, señor, no dijeron nada. Llegaron, entraron al fondo y lo iban a expropiar. Y cuando estaban en eso, el mismo patrón de fondo con algunos pobladores van a agarrarlos a palos, a garrotes, con lo que sea a esos tipos. Y entre ellos salió muerto el ingeniero agrónomo que estaba ahí, que era Hernán Meri, ¿ya? Y se convirtió en el mártir de la reforma agraria. Es decir, los patrones de fondo también empezaron a hicieron de todo para defender su territorio, incluso matar a la gente que venía a expropiárselo, fueran campesinos, fueran del gobierno, fuera quien fuera, no estaban dispuestos. Por eso la reforma agraria se recuerda como un episodio muy doloroso, que genera muchas divisiones, que fue muy sangriento, en fin. Esa fue la primera línea de acción del gobierno de Eduardo Frei. La segunda era la chilenización del cobre. La chilenización del cobre es parte de un proceso que había comenzado en el segundo gobierno Ibáñez. En ese gobierno se crea el Ministerio de Minería y el Departamento de Cobre. Ambas iban a ser instituciones que iban a ser utilizadas por Eduardo Frei para lograr esto, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Para que el Estado pueda tener una buena porción de la producción cuprífera, ¿ya? Del cobre. Pues bien, porque el cobre era el primer productor de recursos, de ingresos del PIB de Chile. Por eso, si se tenía esa cantidad importante, se podían solventar gastos públicos,
para un Estado que cada vez atendía más y más gente de más y más variadas necesidades de más y más variados estratos y sectores, y para el desarrollo de obras públicas, ¿ok? Es como lo que en algún momento pretendió hacer José Manuel Balmaceda con el salitre. ¿Ya? Se logró, por ejemplo, algunos dicen que no, que Chile se quedó con el 51% de la producción del cobre. La verdad es que de algunos lugares fue solamente un tercio y de otros fue un cuarto. El 51% fue, por ejemplo, de la mina del Teniente y el 51% fue de la mina de Chuquicamata. La tercera línea de acción de gobierno de Eduardo Frei Montalva era la promoción popular. La promoción popular tenía que ver con la creación de organismos que atendían a nivel de barrio las demandas de masas populares, de ciudadanos que vivían en barrios, los vecinos, ¿ya? ¿Cuáles eran esas organizaciones? Bueno, los centros de madres, las sedes sociales, los centros juveniles, las juntas de vecinos, entre otras, ¿ya? ¿Cuál era la idea de esto? Resulta que era tratar de canalizar demandas y tratar de tener como, en cierto sentido, manejar un poco a sectores de la sociedad que incluso eran marginales y que su acción marginal podría generar inestabilidad en el orden vigente. Ese era el objetivo de la promoción popular. Pues bien, la izquierda aglutinada en el FRAP, ya dijimos lo que era, vio reaciamente esto. Vio que esto era solamente una maniobra de Frei para tener cierta intervención electoral en las masas populares. Claro, porque las masas populares sí eran acaparadas por esto y esto funcionaba. Bueno, el FRAP perdía influencia en las masas populares, perdía gente que votaba por ellos, perdían apoyo ciudadano, apoyo en la población, entonces perdía fuerza y por eso reclamaba por estas cosas. Pero ¿qué pasó? Pasó que el gobierno de Frei, al igual que el gobierno de Alessandri, al igual que el gobierno de Ibáñez, al igual que el gobierno de González Videla y al igual que el gobierno de Juan Antonio Ríos, tuvo el problema que nunca pudo resolver. ¿Cuál fue? El de la inflación. Ese fue el problema principal. El problema fue la inflación. La inflación se reactiva, se vuelve a incrementarse y al incrementarse suben los precios de todos, los sueldos de la gente ya no alcanzan para comprar las mismas cosas, esto genera descontento porque genera empobrecimiento y ese empobrecimiento hace que todo se vuelva contra el gobierno. Y como ya existían estas organizaciones sociales, la izquierda se aprovecha de ellas para generar influencias en ellas y desde entonces coordinar la posición contra el gobierno. Y de ahí generar marchas, protestas, huelgas. Entonces la promoción popular en cierto sentido se volvió en contra del gobierno. El punto álgido de todas las protestas que hubo desde la izquierda se genera en 1969, cuando cerca de Puerto Montt, en la llamada Pampa Irigoyen. ¿Y saben por qué se llamaba así? Porque el dueño de esos terrenos era Rodrigo Irigoyen. ¿Ven? No tiene nada difícil, ¿ya? Pues hay una toma de terrenos en ese lugar, en la Pampa Irigoyen, cerca de Puerto Montt, por gente que levanta campamentos ahí. Estas tomas de terrenos para hacer los campamentos que hubo en Chile mucho tiempo, en los 60, en los 70, incluso en los 80, ¿ya? Carabineros desalojan el lugar, ¿ya? Donde los ocupantes se oponen, piden ayuda a pobladores cercanos, a vecinos, incluso gente que está en Puerto Montt. Y todo eso generó una batalla campal entre carabineros, entre gente que sabe tomar lugar, entre otros que venían de otros lugares como Puerto Montt, ¿bien? ¿Y cuál fue el problema de eso? Fue una batalla campal. Resultado: 8 personas muertas, 47 heridos, 20 de ellos carabineros. O sea, un horrible espectáculo. La izquierda reacciona enojada, todas las protestas contra ellos porque son unos intransigentes que atentan contra pobladores y todo eso. Pero el principal problema que tuvo la democracia cristiana es que sufrió 2 escisiones de gente que era más joven o que tenía ideas más progresistas, que tenía ganas de incluso de acercarse a lo que era el FRAP, la izquierda. Se separa la democracia cristiana en 2 movimientos. Uno era el movimiento de acción popular, no me acuerdo,
El MAPU, ya, dejémosle el MAPU, que no me acuerdo cómo se llama. Aquí lo voy a escribir. Y el otro era la izquierda cristiana. Se querían acercar a lo que era el FRAP. Se lo digo al tiro. Ya, ese fue el principal problema que crearon. Bueno, todas estas líneas de acciones también están marcadas a finales de los 60 por un cambio en la mentalidad de la nueva juventud que había en esa época, dada por lo que fue la Revolución Cubana. Lo de la Revolución Cubana queda más fresco con la muerte del Che Guevara, que se dio en el año 68, 67, 68, por ahí, lo voy a poner aquí por si acaso. El Mayo francés de 1968, el movimiento hippie, y sobre todo la protesta de no ir a la guerra de Vietnam que se da en Estados Unidos. Bien, todo eso influye en esta nueva generación que hace que se acerque más a la izquierda, al progresismo. Bueno, y aquí vamos a dejar un montón de acciones que hizo el gobierno de Osvaldo Frei. Las dejo aquí porque son muy largas y no vamos a poder atenderlas todas. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que estén bien. Cuídense que estén bien. El video de hoy. Puedo poder hacer otro esta semana. Nos vemos. Adiós.